mineralúrgicos, gracias, procesos mineralúrgicos, y que es un curso, dicho con otro nombre, de procesamiento de minerales. En el área de procesamiento de minerales, ustedes se van a dar combos con los metalurgistas. Esa es la primera área que los metalurgistas consideran que ellos tienen esa tarea, y o en la última tarea de los mineros, que también consideran que esa es su tarea, entregar entonces el mineral a la forma ya de concentrado en algún lugar donde se compre, ojalá al mejor precio, la mejor calidad. Vamos a ingresar un par de viejos que están afuera todavía. ¿Ya? Entonces, con esa mínima introducción, les voy a contar que este curso, a pesar de no ser netamente minero, es así importante para ustedes como mineros integrales. ¿Ya? Ustedes como mineros van a necesitar saber un montón de geología, un montón, mucho. ¿Ah? Cachito menos que un geólogo, pero deberán entregarse muchas horas de dedicación a esos temas, porque esa es nuestra base. ¿Ya? Dependiendo de la geología, vamos a tener el tipo de mineral, el tipo de alteración, las concentraciones que minerales y alteraciones y minerales desagradables tienen dentro de nuestro yacimiento. Yacimiento es una palabra también que es parte de geología económica, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ese tema, geología, por favor, siempre. Después de eso, ustedes van a tener todo lo que viene a posteriori al área de geología, que es, entonces, van a tener que ser unos expertos en lo que es dimensionamiento de minas, valores económicos de ellas, y para eso entonces va a haber que hacer todo el manejo de materiales en el lado de minas, valoración de yacimientos. Toda esa área es así de importante. Después de eso, entonces, ok, voy a definir, ya, ok, conozco el mineral, conozco el yacimiento, conozco todos los atributos que tiene ese mineral y ese yacimiento, y viene el tema de decir, bueno, ¿cómo lo voy a explotar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, el tema de tener esa explotación de mina, nuevamente, así importante. Y dentro de esa tarea están los 5 top 5 de costos, ¿ya? Ustedes van a tener que estar siempre controlando y o monitoreando y o trabajando para tener los menores costos. ¿En qué cosa? Básicamente en lo que es energía. Hay dos vertientes de la energía. Si ustedes son una mina de rajo, la energía consumida por los camiones, la energía de transportes, es así de alta y es un tema muy importante. Si ustedes no son abiertamente rajo, pero sí necesitan llevar ese material a través de tunelería hasta sectores de operación, van a necesitar también energía, pero a mí van a empezar a ser en parte importantísima la energía eléctrica. En un lado yo valoraba los terajoules en diésel, y en el otro lado tengo que valorar los terajoules en kilowatts. ¿Ya? Junto con eso, o paralelo a los 5 grandes, están los consumos de agua. En este momento el tema de agua, porque lamentablemente la gran mayoría de nuestras operaciones son tomar un mineral en estado sólido, seco, y llevarlo de alguna manera de una pulpa o una solución. La pulpa es cuando tenemos el material molido y tenemos dentro de esa molida, a la forma de un barro, mineral, rocas finamente molidas. Entonces tengo que a eso someterlo a un proceso para poder separar ya mineral por acá, rocas por acá, agua por allá, pero siempre va a haber metido agua. Cuando ustedes estén trabajando en algún mineral que sea fácil, o posible, mejor dicho, fácil casi nunca, lixiviable, que quiere decir disolvible en,
Entonces, la disolución va a significar que, ok, voy a tener soluciones. Primero, soluciones para disolver. La mayoría de ellos son soluciones sulfúricas, ácidas, digamos, sulfúricas. No necesariamente, pero sí la mayoría. Y de ahí entonces van a salir una solución rica en cobre o rica en mineral, en el catión que yo ando buscando. Y eso se va a llamar entonces un PLS, Pregnant Liquid Solution. Agua entonces va a ser nuestro segundo tema crítico a considerar. Hoy día el agua, de alguna manera, hemos llegado a decir, oye, pero ¿y por qué no la sacamos del mar? Porque los precios del metro cúbico con una importante, no absolutamente potable, pero sí con una importante desalación, están aceptablemente baratos, a menos de $1, temas de un metro cúbico. Cuando eso hace largo tiempo atrás eran como 2 o 3 veces ese precio. Pero hay otro pequeño detalle. Ok, quizás no sale tan caro obtener esa agua desalada de las cercanías del mar, pero el otro problema está que tengo que llevarla a 4.500 metros de altura, ¿ya? Y eso quiere decir bomba tras bomba, tras bomba, tras bomba, ir bombeando esa agua a través de estaciones de bombeo cada vez más altas. Entonces eso nuevamente le multiplica el precio, pero por harto. Por lo tanto, el tema del agua va a ser siempre importante. De alguna manera, he llegado yo entonces a tener ese material aceptablemente a un tamaño adecuado. Ese tamaño adecuado va a cambiar según sea el tipo de proceso al cual yo lo esté sometiendo, que podrá ser de solamente chancado, es decir, reducido a un tamaño de aproximadamente 1/4 pulgada en el mejor tamaño, o si no, molido, que quiere decir llevarlo aproximadamente un 80% del peso de ese material al rango de los 200 micrones. 200 micrones es como una arenita así es chiquitita, ¿ya? Eso quiere decir 0,2 de milímetro. Un milímetro son 1000 micrones. Por lo tanto, 0,2 de milímetros son las 200 micrones que estoy tratando de llevar un 80% en peso de ese material a ese tamaño. Se dan cuenta que llevar esa cantidad de materiales que pueden ser del orden de 150, 192.000 toneladas por día, estoy hablando del caso de Chuquicamata, a ese tamaño, sale costoso, ¿ya? Eso entonces, el agua va a ser un tema así importante. Y la posibilidad de poder llevarlo a esos tamaños y de desarrollar el proceso que necesito depende de agua. Si no tengo agua, no tengo producción, así de claro. ¿Ya? Si no soy capaz de entregar el agua necesaria, no voy a poder tratar lo que esperaba tratar. Entonces, llevamos combustible como energía, electricidad como energía, agua, así que importante. Pero después otro que está bastante cercano a nosotros y que también ustedes deben ser una madre en ese tema, que son los explosivos. El área de explosivos tiene que ser un tema así de importante para ustedes, y además que es súper entretenido. Entonces, el poder planificar y poder evaluar la mejor tronadura que ustedes pueden hacer. Hoy día, mucha información de eso, mucha, ¿ya? Antes era básicamente, oye, hacete esta distribución de hoyo, ponle el explosivo y alguien le prendía una mechita viva y salían todos los viejos apretando a que no los pillara la explosión. Después de la explosión esa, hecha de esa manera, se daban cuenta de que habían quedado tiros quedados, por así decirlo, que no habían detonado, producto de que en el aprete con material para tapar el hoyo del explosivo,
no había quedado así de bien. Entonces, o que corté la mecha o la hice de manera tal que el tiro salió por arriba. No fue la explosión instantánea que rompiera todas sus paredes. Entonces, pasó algún tiempo, más que algún tiempo realmente, y alguien inventó la idea de hacer, oye, ¿y si hacemos detonadores eléctricos? Entonces ahí, ok, en vez de ser una línea viva del detonador, se ocupaban entonces un par de cablecitos que se unían finalmente con el detonador propiamente tal. Cuando explotaba el detonador, hacía detonar todo el contenido explosivo que había al interior rodeando el detonador, que podría ser un ANFO, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de esa manera se producía la explosión y salía bastante mejor que la explosión de una mecha viva. Y sin embargo, después siguió pasando tiempo y harán unos ya como 15 años o por ahí, salió la idea de hacer, oye, ¿y si los detonamos desde un computador? Ya la línea que va a conversar con ese detonador va a ser una línea de un cable de comunicaciones. Entonces yo puedo en ese tipo de acción de detonador eh, planear todo, porque ya no quiero, probablemente ya no quiero que todo explote al mismo tiempo. Entonces voy a secuenciar esto en el tiempo. ¿En cuánto tiempo? En apenas milisegundos. ¿Ya? Pero eso va a significar que si yo lo hago explotar esa red hacia el medio o con un corte en alguna parte, voy a estar generando la granulometría y las características del producto de esa detonación como yo las quiero. Bien por eso, bueno, excelente por eso. Porque resulta que conforme vamos a ir conversando, ustedes se van a dar cuenta que una de las formas de entregar energía más eficientes, oye, fue la detonación. Porque el efecto de esa explosión en el macizo rocoso se va a presentar incluso después en las roquitas más chiquititas. ¿Ya? Una roca grande, no cabe duda de que si bien se ve una roca grande, muy probablemente a su través, al interior de esa roca grande, hay líneas que pasó entonces la onda de energía. ¿Ya? Un explosivo es una fuerte onda que se está entregando al macizo y esa onda se reparte como buena onda a través de todo el cuerpo del macizo. Eh, si la zona de la detonación tiene un buen comportamiento mecánico, va a significar que es también elástica y va a poder transmitir buena parte de esa energía, pasarla a través. Pero si en alguna parte esa zona tiene una parte más frágil o más dura o que no vibra de esa manera, resulta que al intentar pasar esa cantidad de energía por esa roca que contiene el mineral, simplemente se va a crear un sobreesfuerzo que va a generar una microgrieta. Y esa microgrieta maravilloso, porque después yo voy a simplemente pegarle a esa pobre roca trizada y la roca va a activar esa microgrieta, la va a transformar en una grieta propiamente tal y se va a producir la nueva superficie que yo espero. Así que realmente el tema de eh, tronadura debe ser un tema así de importante y a manejar por todos ustedes, porque ese es un fuerte impacto en el producto de la mina hacia más abajo, hacia agua abajo, hacia la concentradora. Eh, Después de eso, entonces, viene abiertamente, después de la tronadura, manejo de materiales para llevarlo hacia la planta. El manejo de materiales para entregarlo a la planta no es elemental de decir, ya, pues pesco un camión, le echo arriba todo lo que quiero y le digo, ya camión, anda de tal parte. Y un GPS me dice por dónde ir, cuál es el mejor camino, pero no es tan así de fácil, porque lo que ese camión está llevando hacia donde yo quiero contiene una cantidad importante o baja o alta del contenido por el cual me van a pagar a mí. Ese contenido lo voy a llamar con la palabra fino. ¿Ya? El fino es el contenido del metal que yo estoy sacando.
El fino no quiere decir el nombre del mineral. Si a mí me dice, está sacando un fino de, qué sé yo, a ver, un 10% de calcopirita. No logro entender eso, ¿eh? Porque los finos no se expresan en tipo de mineral, sino que se expresan en porcentaje, en peso del metal que yo estoy buscando. Si lo que yo estaba sacando era calcopirita, la calcopirita es un cobre, fierro, azufre, un CuFeS2. Quiere decir que tengo un átomo de cobre, un átomo de fierro y 2 átomos de azufre. Si yo sumo todos esos pesos atómicos y divido el cobre por todo ese peso molecular de la calcopirita, me va a salir que la calcopirita tiene un 34, algo por ciento de cobre. Por lo tanto, si tenía un 10% de calcopirita, en ese momento, cuando definí esa condición o analicé esa condición, y o un geólogo, y o un mineralogista me dijo, ahí tienes como un 10% de calcopirita, entonces quiere decir que yo tenía un 3,4, 3,5% de cobre. Y esa es la palabra fino, eso es lo que estoy esperando. Entonces, lo que yo estoy enviando como minero hacia la planta va a ser una cantidad de mineral, de metal fino, una cantidad de fino. Por eso es lo que me pagan. Así que tengo que preocuparme de obtener eso. Entonces voy a llevar una mejor mezcla de la mina hacia la planta. Yo no puedo sacar exclusivamente lo más rico y dejar lo más pobre dentro del cerro. No, yo tengo que vender el cerro completo, por favor, eso es así importante. Cuando los mineros se dedican a sacar solamente el material rico para obtener rápidamente beneficios económicos, se llama que, oye, está floreando la mina. Y eso es un feo, feo realmente. Entonces yo tengo que entregar el mejor producto a la planta, pero a su vez que signifique vender la mina completa. Por lo tanto, si hay un lugar en que tengo un mineral de alta ley, oye, hagamos el balance y mezclémoslo de manera tal de juntar ricos y pobres, de modo tal de que vaya hacia la planta el mejor material, un material que me dé una mezcla de que tengo fino, no tengo una gran cantidad de contaminantes, es aceptablemente blando y no tiene solamente material duro, etcétera, etcétera, etcétera. Beneficios, los mayores, dificultades, ojalá las menores. Entonces, eso se va a llamar hacer un balance de materiales previo a la, o durante la explotación, previo a entregar el material hacia la planta. ¿Eso va a ser importante? Sí, ese tema lo van a manejar ustedes siempre, siempre. Ya cuando estén en la planta, alguien va a decir, oye, necesitamos entregar 80.000 toneladas por día con una ley de cantidad de algo, ¿ya? 0,8, 0,65% de cobre o 0,6 gramos por tonelada de oro o lo que fuere, ¿ya? Va a haber ahí un metal o un catión que yo voy a andar persiguiendo y que voy a tratar de enviar entonces la mejor manera de vender la mina completa. Ya no se trata de enviar siempre el material filete hacia la planta, sino que entregar hacia la planta el mejor mezcla de minerales a enviar. Entonces, de ahí, ok, miren todo lo que ha pasado. Me supe todo lo que había en geología, que significó dónde está el yacimiento, qué alteraciones tiene, qué quiere decir una alteración argílica, ¿ya? ¿Por qué importante eso? Porque argílica quiere decir arcillosa. Y las arcillas, dolor de cabeza nuevamente, ¿ya? Una arcilla es un gran lío de todo, de poder moler, de poder flotar, de poder sedimentar, de montones de cosas. Y lamentablemente nosotros no queremos tener arcilla. Así que realmente siempre vamos a tratar de hacerle el quite, digamos, a ese tipo de información, a ese tipo de invitados hacia nuestra planta y nuestra mina. Lamentablemente, prácticamente en todas las minas hay sectores argílicos.
Si por el contrario tengo un sector que es de alta dureza, bueno, esa alta dureza va a estar asociado entonces a una roca del tipo primaria, a una alteración del tipo primaria. ¿Qué otra cosa? Voy a tener un pequeño detalle. Ese material de más dureza va a significar que va a tener mayor resistencia a la tronadura. Ya si no cambiaba factores de carga dentro de la tronadura, me va a tocar un material más grueso. No quiero tener ese material más grueso. Yo siempre hubiera deseado que el material me hubiera llegado más fino. Entonces decir, bueno, ok, llegó más grande, pero viene microfracturado. Probablemente tampoco. Entonces voy a tener, dependiendo de la alteración, un material que me va a costar más reducir de tamaño. Voy a tener un mineral que me va a costar más, dado que me quedó más grande, concentrar posteriormente. Problema. Entonces, ok, conozco esa parte. Después de eso, fui a conocer de qué manera lo iba a sacar, de qué sector iba a sacar cuánto y qué cosa. Junto con eso, hice todo el estudio también de mis recursos que necesito de los top 5. Entonces voy a saber qué cantidad de explosivo voy a necesitar para mover una cierta cantidad de materiales. Voy a saber qué cantidad de agua necesito para procesar posteriormente ese material por algún procedimiento, ya sea por lixiviación, ya sea por flotación, que es lo que más hemos usado nosotros en esos temas. Pero esas cosas van a ir quedando cada vez más claras. Producto de conocer el yacimiento, de conocer la manera como voy a sacar el material, voy a tener entonces el plan de poder sacar el blend. Blend quiere decir mezcla, o mix, que también quiere decir mezclado. Entonces, a través de eso, tema que los va a acompañar siempre, como les contaba, ustedes van a definir finalmente cuánto es el material, cuánto del material que tienen que hacer llegar hacia la planta, cuál es un sector que, palabra medio conocida, sector de material o mineral con ley de corte. ¿Qué quiere decir ley de corte? Ley de corte quiere decir un material que bajo esa ley voy a tener un proceso técnica económicamente deficiente. ¿Ya? Si tiene una baja ley, simplemente yo básicamente voy a ocupar el mismo procedimiento de flotación de cuando tenía mejor ley, pero voy a obtener menos fino y por lo tanto quiere decir que voy a gastar casi lo mismo que antes, pero el resultado va a ser de menor rendimiento, menor cantidad de fino que voy a obtener por entrar en un material con menor ley. Finalmente, acá ya he definido esos temas fueron conversados, pelea de mesas anteriores, pero en algún momento entonces llega la idea de decir, ya, pues mandémoslo a la planta. Lo primero que esa, comilla, planta va a recibir va a ser un material aceptablemente grande, porque viene directamente de la mina, que se llama ROM, Run of Mine, ¿ya? Que es sacado de la mina nomás directamente. ¿Cómo se saca? A través de palas. ¿Cómo se transporta? A través de camiones, a través de trenes, algún método. Pero todos esos son métodos que son así de estudiados, de caros, y que yo siempre voy a tener que estar balanceando cuál es la manera para poder sacar la mejor mezcla, ¿ya? Entonces, también asociado a eso está que la mejor mezcla no está en una roca de aquí y la roca está 2 metros ahí más al lado. Entonces voy a tener que sacar materiales de diferentes partes. Esas diferentes partes van a significar sacar 30.000 de esta parte, sacar 20.000 de este otro lado, sacar 10.000 de este lado, y así, de modo tal de que la mezcla y los finos ponderados de cada uno de ellos me den el mejor resultado y me den la mejor ley, me den el menor contaminante, me den la mejor dureza o mezcla de dureza para no gastar demasiada energía en molerlo. Finalmente, eso llegó entonces en un tamaño mina, ROM, como les dije, ROM,
en un tamaño mina hacia la planta. Y la primera etapa que la planta recibe ese material se llama trituración o chancado. Ya la palabra es lo mismo para el procedimiento. Y el chancado entonces va a recibir desde el tamaño mina, que eso podría ser incluso muy grande, pero resulta que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que uno no debe pedirle a los mineros que le entreguen material muy grande, porque ese material es un lío mover. Hay un lío de razones de seguridad, un lío de razones de prevención de riesgo. Entonces, generalmente ese límite está pensado en la idea, es un límite oficioso pero no oficial, de no hacer un producto mayor del rango de 1 metro. ¿Ya? 1 metro, que significa 1 metro cúbico de material, podría pesar en una roca tipo zona central de Chile del orden de las 2,7, 2,8 toneladas por metro cúbico. Ya es aproximadamente la ley de una roca que hay por los barrios nuestros aquí. Entonces, dentro de ese plan, esa roca entonces que recibimos nosotros a través de camiones cargados con super palas, realmente una super pala pesca esa roca y pum, la tira dentro del camión y ya, problema terminado. Esos camiones tienen capacidad para 280 o más toneladas por viaje, así que realmente que la roca tenga una 2,3 o 4 toneladas de peso, la roca, no le es ningún problema. Y la cubeta de un cargador frontal mueve eso sin ningún detalle. Pero posterior a eso, ese material entra entonces en nuestro proceso y yo tengo que tener la capacidad de recibirlo. Esa capacidad de recibirlo quiere decir, o le llamamos, mejor dicho, boca. La boca es el tamaño que puede recibir el chancador más grande que tenemos en la planta. El chancador, porque chancador se llama el equipo metal mecánico encargado de recibir el material de la mina a la planta de chancado. Y la planta de chancado no tiene un solo equipo que haga esa recepción y entregue el producto a la siguiente etapa de reducción, sino que tiene distintas etapas que van haciendo sucesivamente la reducción. Entonces yo tengo una reducción primaria, que voy a recibir el material tamaño mina, y lo voy a entregar en el rango de 5, 6, 4,5 pulgadas. ¿Ya? De un tamaño así de grande, entregarlo a un tamaño como de este porte, que podrían ser del orden de las 6 pulgadas. Ese tamaño entonces tiene la admisión o la boca en un equipo de chancado secundario, y que ok, lo voy a recibir en ese rango de las 6 o por ahí pulgadas, y lo voy a entregar a todos estos los procedimientos de recibir, entregar y moler, o triturar mejor dicho, son todos basados en esfuerzos mecánicos. ¿Ya? Yo recibo la roca y después de recibirla la voy a apretar, o la voy a cizallar, o voy a largarla contra algo para hacer un impacto. Entonces, esos esfuerzos mecánicos son los que hacen la activación de las grietas que dejó nuestra amiga la tronadura. Gracias a eso. Entonces, si yo tengo una roca bien tronada, el esfuerzo mecánico que necesito para hacer la separación sucesiva en tamaños menores va a ser menor. Todo el mundo va a estar contento. Entonces, el primario va a fácilmente pasar desde el tamaño mina, o todo el tamaño menor que el tamaño mina, lo va a pasar entonces a una gran global en que un 80% va a estar bajo ese 8, 7, 6 pulgadas. Y lo paso entonces hacia el chancado secundario, en que ahí nuevamente esfuerzos mecánicos van a pasar desde ese tamaño, 8, 7, 6, a un tamaño del rango 2,5, 3 pulgadas. Pero como nuevamente son muchas toneladas de mineral, realmente un chancador le cuesta, porque yo les dije que pasaba del rango de unas
6 o 7 pulgadas al rango de 2,5 a 3 pulgadas, que son como este rango, digamos. Yo puedo reducir del orden ahí de unas 3, 4 veces. Pero a pesar de que no fue mucha la reducción, igual necesité más energía conforme fue pasando la etapa. Desde la primera gasté un poco de energía, en la segunda gasté un poco más de energía, y finalmente entonces a la salida de la etapa secundaria de chancado o trituración secundaria, voy a tener entonces un material en que más o menos el 80% va a estar en el rango de las 2,5 a 3 pulgadas, y voy a pasarlo nuevamente a un proceso mecánico, ¿no?, de apriete, de cizalle, de impacto, de diferentes formas mecánicas de hacer esfuerzo sobre esa roca que cada vez va quedando más chiquitita, de modo tal que finalmente esa roca que estaba en las 2,5 a 3 pulgadas, logré pasarla al rango más chiquitito que puede entregar chancado, que está en el orden de el cuarto pulgada. Generalmente una planta de chancado no tiene problema para entregar el material bajo 3/4 de pulgada, que son 18 milímetros. Tiene algún problema en pasar ese 80% al rango de los media pulgada, que son 13 milímetros, pero no, le cuesta un poco tratar de llevar entonces el 80% al rango de los 6 milímetros, que es el cuarto pulgada. Un cuarto pulgada es la roca ideal, deseada o siempre querida como producto de una etapa de chancado. ¿Por qué? Porque realmente esa etapa y ese producto, mejor dicho, ese producto, el cuarto pulgada, uno es recibido casi con un aplauso por el área siguiente de reducción, que es la molienda. Si no existe esa etapa de molienda porque el proceso dice no, aquí lo vamos a tratar de llevar al cuarto pulgada y después de eso lo vamos a depositar en una piscina grande que la vamos a regar entonces con agua acidulada y vamos a sacar ahí sulfato de cobre. ¿Ya? Entonces, ¿qué ventajas tuvo eso? Bueno, obviamente yo le puse un costo al llevarla a ese tamaño. Eso quiere decir que tengo que pagar ese costo. ¿Y cómo lo voy a pagar? Que realmente entonces si entro a esa piscina o a esa pila que la voy a regar, tal como un aspersor así riega el pasto, cha, 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 este aspersor va a tirar esa agua acidulada sobre unos montones de material chancado, bajo el cual hay una carpeta de polietileno, de modo tal que ese polietileno más la gravedad hace que eso va a ir escurriendo entonces el material ya lixiviado hacia algún lugar bajo donde nuevamente le va a pescar una bomba y lo va a tirar nuevamente arriba hasta lograr disolver todo ese cobre que había originalmente en esa piedrecita. Así que, ¿cuál es lo bueno? Bueno, abiertamente, si yo echo una roca de este porte, ¿no?, del orden de las 2 a 3 pulgadas de grueso, estoy garantizando que esa solución va a lograr disolver el cobre que está metido al interior de esa roquita. No estoy muy seguro. O si no, sí, pero me voy a demorar 2 años en eso, o más todavía. ¿Tengo tanto tiempo para lograr mi objetivo? Entonces, cuando tengo tamaños aceptablemente chicos o mojables en su totalidad, ¿ya?, si yo echo una roquita de este porte con un cierto grado de porosidad dentro del ambiente ácido, lo más probable es que muy rápidamente lograré meter ese ambiente acidulado hasta el interior de esa roquita, hacer mi reacción de disolución y poder sacar entonces ese elemento ya reaccionado a la forma de un sulfato eh, hacia el agua, hacia hacer mi solución lixiviante. Por lo tanto, estoy ganando, uno, en tener las mejores recuperaciones, estoy ganando en hacerlo en el menor tiempo posible, estoy ganando entonces en tener mi producto comprable, que va a ser
sulfato o hacer una solución PLS de alta riqueza, al cual voy a meter a una electrowinning, ¿ya? Después de limpiarla, por supuesto, que voy a llamar una extracción por solvente. Y ya, entonces, de esa manera he logrado llevar esos diferentes tamaños hacia el tamaño del proceso. Si el proceso decía, yo quiero una lixiviación, ok, entonces lo llevamos al tamaño en que esa lixiviación sea más factible y más recuperable que un tamaño grande. Si por el contrario, mi mineral tenía un sulfuro metálico, sulfuro de cobre, lo que sea, un sulfuro metálico, mi plan de concentrarlo va a ser básicamente flotar. La flotación es un proceso en que yo teniendo el mineral a la forma de una pulpa es barro, digamos, pero un barro diluido. Esa pulpa entonces para ser flotada necesito llevar la mezcla entre agua y sólido del mineral, entre agua y sólido al rango de, qué sé yo, del 100%, un 34% de ese peso es mineral y el resto agua. Entonces, cuando tengo esa cantidad de agua dentro del proceso, yo me voy a una máquina que sea capaz de mantener ese material en suspensión. Mantenerlo en suspensión quiere decir que no sedimente, sino que esté ahí esperando en la pulpa. Esto no se trata de generar una licuadora. ¿Ya? Yo no he hecho ese material dentro de un algo que lo tenga dando vueltas. No es la idea, sino que quiero que este material esté en suspensión. ¿Ya? Obviamente, si este lado está más alto que el de acá, el material va a fluir hacia el lugar donde esté más bajo. O sea, si yo coloco celdas continuas y la celda que está aguas abajo mío tiene un nivel menor, la pulpa se va a mover de la que tiene un nivel más alto hacia la que tenga un nivel menor. Pero no solamente quiero tenerla en suspensión, sino que en algún momento le empiezo a ingresar aire a ese reactor que se va a llamar una celda de flotación. Entonces la celda de flotación va a tener mineral finamente molido, eso es importante, finamente molido. Después de eso, va a tener agua, porque este proceso va a ser acuoso, pulpas con bastante agua. ¿Ya? Quiero que el porcentaje sólido esté en el rango de entre 30 a 40, 45% de sólido. El resto siempre va a ser agua. Entonces, una vez que lo tengo en esa condición, ingreso cantidad importante de aire, partículas chiquititas, burbujitas chiquititas. Entonces, esas burbujas chiquititas se van a mezclar dentro de esa pulpa, de esa vasija, y, esto es importante, con la ayuda de algunos reactivos químicos que se llaman colectores y espumantes. Los colectores van a ser los encargados de... los colectores son reactivos químicos, los espumantes también, los acondicionadores también, los depresores también. En algún momento algo se va a conversar de ese tema. Pero lo voy a echar con esos reactivos químicos que se llaman reactivos de flotación. Uno de ellos va a ser los colectores. Entonces los colectores, que es un reactivo que se va a disolver en el agua, yo lo voy a echar en algún momento del proceso y esto se va a diluir por todas partes. Entonces ese colector que va a estar finamente diluido, porque él va a entrar como una solución en el agua. Entonces ese colector va a, permítanme este parecido, va a pintar la superficie de los sulfuros de modo tal de que una vez que esos sulfuros estén pintados por el colector,
van a decir, oye, a mí, yo, sulfuro, estoy hablando yo como sulfuro ahora, yo ahora, después de esa pintura, tengo más ganas que nunca de encontrarme con una burbuja, porque yo encuentro, dice el colector, que si yo me atachara, mira, a una burbuja, la vida de todos aquí en esta celda sería mejor. ¿Por qué? Porque bajaríamos la energía del sistema completo. La energía superficial del sistema completo bajaría. Ah, sí, dicen los demás partículas de mineral. Sí, tiene razón, realmente nosotros deberíamos de juntarnos con cada partícula sulfurada pintada por el colector, que espero que sean todas, va a estar ávida de encontrarse con una burbujita que pase por ahí. De modo tal que cuando yo esté ahí dentro del agua y de repente venga una burbuja y le diga burbuja, ¡pac! Y la burbuja me va a chocar a mí y yo me voy a abrazar a ella. Entonces esa anexión partícula burbuja, que es un proceso físico-químico de superficie, todo explicable de la manera más complicada posible, pero tan simple como lo acabo de hacer, eh, esa partícula se va a atachar, ese es el nombre técnico, se va a atachar a esa burbuja, y la burbuja, ¿qué hacen? Como buena burbuja, sube a la superficie, entonces va a llegar a la superficie, y la burbuja, ahora la burbuja va a decir, oye, qué entretenido este tema de hacer burbuja, pero a mí, la burbuja está hablando, a mí no me gustaría encontrarme arriba con más burbujas tan chiquititas como yo, dice. ¿Por qué? Porque yo como muchas burbujas que somos aquí, así chiquititas, tenemos mucha energía superficial. Porque si yo tomo una burbuja que tiene una superficie nada, pero multiplicada por miles de burbujas, ya tengo superficie importante. Entonces las burbujas dicen, sí, nosotros estamos hechas para unirnos. Entonces una burbuja pasa por el lado de otra burbuja, ¿y qué es lo que hacen las burbujas? Se pegan. Eso se llama coalescencia. La coalescencia es la unión de burbujas para hacer una burbuja más grande. ¿Y qué logré con eso? Ah, que mientras más grande es la burbuja formada por la anexión de burbujas chiquititas, estoy bajando mi superficie. Una burbuja, o una esfera, mejor quieren decirla, una esfera es la manera de guardar un volumen dado de la mejor manera con la menor superficie. Las burbujas no se hacen cuadradas. ¿Ya? Una gotita de aceite en agua no se hace de cualquier manera. Siempre va a tratar de decir, no, aquí somos todas esferitas. ¿Por qué? Porque quieren disminuir su superficie. Y la superficie de una esfera, dado un volumen, es la menor superficie que tú puedes tener. Dado un volumen de material, yo tengo un volumen de 1 cc de aceite y lo estoy echando en algo, en, en vinagre, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Simplemente el 1 cc se va a hacer pelotita y yo sé que en esa esferita tengo entonces la menor superficie de aceite en ese medio. Eh, y eso la termodinámica lo dice. Entonces, ¿qué hago yo? A mí me gustaría que las partículas siguieran siendo chiquititas porque tengo más posibilidad, mientras sea una partícula chiquitita, tengo más posibilidad de conectar a partículas chiquititas. Cuando era una burbuja chiquitita, tenía más posibilidad de chocar con partículas chiquititas y eso me gustaba, porque si se chocaban, se atachaban, se unían. Entonces, para mejorar ese plan de que no se me junten todas las burbujas, para hacer burbujas más grandes, lo que yo hago es echar un tensoactivo. Un tensoactivo es un modificador de la energía superficial. ¿Me esperan un segundito? Vengo de inmediato. Voy.
Ups, perdón. Ya, ¿qué es lo que estaba contando yo? De la flotación. Y dentro de la flotación, entonces, lo que yo quiero es tener partículas chicas, porque quiere decir que en una partícula puedo tener, tú eres roca y no, pues yo soy mineral. Yo no quiero tenerte a ti en mi concentrado porque tú eres roca, ¿ya? Entonces las partículas que hay dentro de esa pulpa se diferencian entre sí, es decir, tú eres roca, yo soy sulfuro metálico y por lo tanto yo soy mineral y yo tengo que ir a un lugar distinto donde tú vas. Ese lugar distinto se va a llamar un concentrado y tú probablemente vas a terminar como un relave, le digo yo, a las rocas, ¿ya? Entonces dentro de ese plan, eh, ya, yo estaba en el que, eso eran, el que hacía esa selección eran los colectores. Los colectores hacían que las partículas de mineral fueran más ávidas de encontrarse con una burbuja y pegarse con la burbuja. Esa burbuja, bien, hacía su pega, pero a la burbuja ahora yo tenía que echarle un reactivo que se llamarán espumantes para que esa burbuja se mantenga, no se me rompa, porque ¿qué ganaría? Que logro hacer la conexión de partículas minerales, las uní a las burbujas y cuando llegaron arriba se me rompieron. Malo, porque si se revientan arriba, nuevamente las partículas van a viajar a través de la pulpa y van a volver a ser pulpa de nuevo. Entonces no quiero que pase eso. Entonces yo, jugando con colectores y espumantes, voy a lograr llevar entonces a las partículas minerales a una espuma mineralizada que voy a llamar un concentrado. Importancia tiene eso, la más grande, porque los concentrados es la única etapa de todo este proceso que yo les he contado que nosotros vendemos el producto. Nosotros no vendemos roca, no vendemos rocas molidas, no vendemos ninguna cosa así. Lo único que vendemos son concentrados. Excepcionalmente, cuando somos de la misma familia, un lado le regala mineral con un cierto grado de trituración al otro. Por ejemplo, Mina RT, que es Codelco, le envía en este momento como un 40-45% del mineral que trata Chuquicamata, es RT. ¿Y por qué RT no lo venden? No, porque RT fue un concentrador fallido, por así decirlo. RT tenía planeado y la ingeniería para hacer un concentrador de 200.000 toneladas por día. Impecable, un súper concentrador. Un Chuquicamata, completo al lado. Pero en algún momento, todo ese proyecto, que eran las 7 modernizaciones que tenía un superdirector de Codelco, que era Tomás Keller, no fue factible hacer ese plan, entonces la mina de RT, de Radomiro Tomic, se desarrolló grande, bien desarrollado. Entonces en algún momento dijeron, oye, ¿y qué hacemos con la mina? Ah, saquemos mineral. ¿Y qué hacemos con ese mineral? Bueno, Chuquicamata está todavía un poco ahogada en sacar el mineral de su mina subterránea. Nosotros se lo vamos a entregar. Entonces, desde hace como un año y medio, casi 2 años atrás, Chuquicamata está cada día con cantidades más crecientes de Radomiro Tomic procesándola en Chuquicamata. Entonces, bueno, ¿y por qué eso? Porque están aceptablemente cercanas, porque son de la misma compañía, porque una condición en especial. Pero no sé, si yo no fuera, si no tuviera ese link, me costaría hacer un plan de decir, oye, vendo mineral de 0,5% cobre puesto en mi faena. Raro, raro. Entonces, realmente ahí tengo que preocuparme de ese tema, porque solamente como concentrado yo puedo vender mis productos. Por lo tanto, tengo que preocuparme de llegar a ese concentrado. ¿Cómo? A través del estudio geológico, a través de las alteraciones, a través de las cantidades de las 5 importantes. Tengo energía, tengo combustible, tengo energía,
tengo agua, tengo explosivos, ¿ah? Tengo aceros. Ese me faltó contarlo anteriormente. Pero esos eran los 5. El cuarto es explosivos, ítem así de caro, pero importantísimo, importantísimo. Y el tercero, y el cuarto y el quinto son, ok, llevamos el material tronado, se lo entregamos a la planta concentradora. La planta concentradora lo recibió en sus primeras etapas, que se llama de trituración o chancado, que son la primera, la segunda, la tercera, y pudo entregar entonces desde un tamaño mina a un tamaño 80%, digámosle media pulgada, 80% media pulgada. Entonces, ¿qué hago con este tamaño, el 80% media pulgada, bajo media pulgada? Resulta de que con ese tamaño, muy pocas cosas, si el material es un sulfuro metálico. Entonces, necesito seguir reduciéndolo, porque todo el proceso que les conté anteriormente de flotación requiere tener material fino, y tan fino como 120 micrones, tan fino como ese, ¿ya? 200 micrones, 210 micrones, dependiendo de diferentes faenas, ese tamaño es el tamaño que va al proceso de concentración por flotación. Entonces, lamentablemente, necesito llegar a esa fineza. Ya no es aunque me gustaría, sino que necesito llegar a esa fineza. Y ese plan simplemente lo voy a lograr con mi último procedimiento para moler, que se llama, para reducir de tamaño, que se llama la molienda. La molienda es hecha por máquina llamada molinos, en que esa máquina tiene como tarea final entregar un producto con la fineza adecuada para la concentración por flotación, por ejemplo. ¿Ya? Y en ese plan, ahí entro a hacer así de cara. Porque si bien antes había dicho, oye, no, si la trituración es tan buena persona, apenas gasta un poquitito en hacerme el tamaño. Pero resulta que todo lo que gastaba antes y expresaba en pequeñas cantidades de energía, ¿eh? 1,5, 2,5 kilowatts hora por tonelada. Quería decir eso, que era capaz de gastar 1,5 a 2,5 kilowatts por cada tonelada hora que yo procesaba como chancador. Barato, fácil, ¿ya? Imagínense una tonelada, ¿ya? Un cerrito de una tonelada. Imagínense un kilowatt. Un kilowatt es como tener la estufa eléctrica de un kilowatt prendida por una hora, ¿ya? También nos suena parecido. Pero cuando voy al área de molienda, resulta de que esas cantidades se me van al rango de 12, 14, 16, 18 kilowatt hora por tonelada, lo cual es como montones de veces lo que yo gastaba en el área de trituración. Y el detalle no está solamente en ese lado, sino que en las cantidades megatoneladas que estoy pasando. Megatoneladas que estoy pasando. ¿Ya? Supongamos 14 kilowatt hora por tonelada. Ese es un material de dureza media para el área de molienda. 14 kilowatt hora por tonelada. Pero imagínense que yo estoy pasando 200.000 toneladas. Por lo tanto, 200.000, 200.000 por 14, eso significaría 2,8 gigawatts, que son 2.000, son 2.800.000 kilowatts gastados. Y eso dije que era en una hora, en un día. 200.000 toneladas por día, y a eso hay que multiplicarlas por las 24 horas del día. Salen cantidades de energía, pero impresionantes, ¿ya? Imagínense que en su casa, cuando tienen estufa y demás cosas, ustedes andan gastando del orden de las 500,
500, 450, 500, 550 kilowatts, ¿ya? En una casa. Y estos son millones de veces esa cifra. Entonces, esa cantidad de energía, si bien tiene un precio lejos mucho más barato la energía industrial y más barato todavía la energía que le cobra el sistema interconectado Codelco. Codelco tiene, en general todas las mineras tienen precios muy regalones de energía, pero aún así, muy regalones multiplicado por mucho, da igual mucho. Entonces, estos procesos son así de caros energéticamente. El reducir de tamaño es muy, muy, muy caro. Reducir de tamaño fino, muy caro. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen echando el mineral producto de la trituración. Es el que era de tamaño 1/4 pulgada, como de este porte. Sí, ese porte, pero multiplicada por muchas toneladas, ¿ya? Y yo necesito llevarlo a este porte que ya no lo veo desde la cámara ahí. Entonces, esa cantidad de energía es mucha. ¿Y qué procedimiento ocupo? Hecho este 1/4 pulgada dentro de un gran cilindro que voy a llamar molino, un cilindro que es hueco por dentro, pero que tiene muñones. Por lo tanto, yo puedo hacerlo rotar, porque aquí tiene un muñón, acá tiene otro muñón. Entonces, esto con algún sistema motriz adecuado puedo hacerlo rotar. Y visto desde allá, entonces yo vería aquí que el material sube por aquí, ¡tac!, cae al frente y cae al frente y cae al frente, ¿ya? Y en ese movimiento del material dentro del molino hay bolas de acero. Por lo tanto, esa continua cascada de bolas cayendo junto con y sobre el mineral en un agente de pulpa, agua más mineral dentro del molino, me produce la reducción del tamaño. Entonces, ese tipo de cosas se va a llamar entonces una molienda. ¿Y cómo muelen? Porque yo estaba aquí parado, dice una partícula. Yo estaba aquí parada y de repente viene una ola y ¡pum!, me cayó encima y me partió en harto. ¿Ya? No, yo también estaba aquí, dice otra, y otra bola se puso a apretar, pelear con otra bola que estaba al lado mío, y entre las dos bolas me empezaron a apretar y así sellar. Y por eso me molí. Y otra dice, no, y yo estaba abajo de toda la carga de bola y de repente me pisaron tanto y tan fuerte que tuve que romperme. Entonces, por impacto, abrasión o presión, que fueron las tres cosas que acabo de mencionar en la historia de las bolas y las partículas, se produjo la reducción. Y ese procedimiento es así de malo. Porque es cierto que finalmente se van a romper, pero perdí una gran cantidad de energía en ruido, en calor, porque todo el material que está dentro del molino, producto de todos los roces, golpes, apretones y demás cuestiones, se va calentando. Y ese material puede llegar a ser tan caliente como 50, 60 grados, 40 grados, de 40 a 60 grados, dependiendo de qué, de la fineza que yo le estoy pidiendo a ese molino que lo haga. Entonces, ¿ustedes se imaginan qué cantidad de energía? El nombre de esa energía se llama entalpía. ¿Qué cantidad de entalpía tiene el molino para entregar y sacar una pulpa que yo estoy tratando 200 toneladas por hora? Están entrando 200 toneladas por hora y están saliendo por alguna parte del circuito 200 toneladas por hora calientitas, o más que 200 todavía, porque cuando hay carga circulante, lo vamos a conversar algún día. Resulta que esa cantidad de energía es monstruosamente grande. La cantidad de energía que estoy gastando y sacando como calor dentro de un proceso de molienda, mucha. Después,
Cuando ustedes estén en una planta, no va a caber duda que van a ser capaces de identificar dónde está el molino, porque es un ruido. ¿Ya? Todas las rocas, bolas, material golpeándose, todo eso está haciendo mucho ruido, y esa cantidad de ruido, por supuesto que la paga el proceso. Entonces, si yo sumo el proceso, cuánta energía gastó y cuánta energía se desperdició, me voy a encontrar con una estadística, pero que es terrible, porque los más amigos de los procesos de molienda, dice, mire, realmente nosotros gastamos, perdón, ¿quién quiera vamos? La 28. Bueno, voy a terminar de contar aquí y empiezo a juntar cosas para irnos. Entonces, los más amigos dicen, nosotros en los procesos de molienda gastamos como un 10% en la reducción de mineral. 10%. Quiere decir que el 90% se bota en otras cosas. Sí, pues dice el molino, si a usted le gusta moler junto con moler el mineral, yo también estoy moliendo bolas. Y yo también estoy moliendo coraza del molino. Y yo también estoy gastando energía en calentarme y calentar a todos los que están adentro del molino. Y hacer el ruido suficiente para que todo el mundo se dé cuenta. Entonces, en las pérdidas de energía, he gastado un 90% de la energía que gasté. Los que son, ese era lo que opinan los amigos de los molinos. Los que son más sensatos y fríos en pensar, dicen, no, si realmente el proceso de molienda, solo un 5% de la energía gastada en el proceso de molienda se ocupó en reducir de tamaño. 5%. Quiere decir que el 95% del material, de la energía gastada, se perdió en cualquier cosa. ¿Ves? Terrible la cosa. Entonces, lamentablemente, todas esas cosas tenemos que juntarlas de modo de finalmente obtener beneficios técnico-económicos. ¿Ya? Cuando estemos más cerca del tema de la molienda, les voy a contar una historia que siempre se la he contado a todos los alumnos durante todos los años que yo estaba aquí en este mundo, que significa que hay que buscar un nuevo procedimiento y que son ustedes, esa tarea se la doy a todos, que son ustedes los que tienen que inventar un procedimiento de reducción de tamaño que sea realmente eficiente. Una pista que podría ser muy prometedora son las emisiones de alta energía. Por ejemplo, los ultrasonidos. ¿Ya? Los ultrasonidos, hay ejemplos de que pueden hacer la destrucción de 1000 cosas. ¿Ya? Por ejemplo, y esta historia también la cuento siempre, los barcos de la Marina de Estados Unidos, hasta hace unos 10 años atrás, algo así, puede que un poco más, ocupaban torpedos, que la velocidad de un torpedo era del orden de unos, no sé, por 20, 30 kilómetros por hora, lo cual es algo más que, o es un poco menos de la velocidad de movimiento de un barco. Como básicamente los torpedos se disparaban desde medianamente cerca, había alguna posibilidad que si tú detectabas el torpedo avanzando en rumbo a colisión contigo, que tú te dieras vuelta y le hicieras oso y pasara el torpedo por el lado. Pero con el tiempo, alguien dijo, oye, pero ¿por qué los torpedos se mueven tan despacio? Ah, porque tienen que desplazar todo el agua que está en la punta de ellos. Entonces yo soy con una puntita afiladita, yo intento desplazar rápidamente el agua, pero aún así, como soy más o menos grandote y pesado, no sale tan fácil. Entonces, esa era la razón.
Oye, ¿y si en vez de tener que desplazar agua, yo desplazo un gas? Sería bueno, probémoslo. Resulta que esos tipos de torpedos se llamaron torpedos de alta cavitación. La cavitación es la formación de gas, un gas, puede ser nitrógeno o puede ser lo que sea, de un gas, producto entonces de la fluidodinámica porque se está moviendo algo. Entonces resulta de que cuando tú te estás moviendo a muy alta velocidad a través del agua, tú generas en la zona de contacto burbujas de gas. Y finalmente no te estás moviendo a través del agua, sino que te estás moviendo a través de esas burbujas. Entonces los viejos pensaron, oye, ¿y si al torpedo ese, en vez de ponerle eh, una hélice que me impulse a través del agua, le coloco en la nariz algo que esté burbujeando permanentemente eh, y yo me pueda mover a través del... No, no es tan simple como eso, pero para el ejemplo vale. Y yo me pueda mover a través del gas que yo estoy generando en alguna parte mía, por ejemplo, mi misma combustión que me está empujando, la estoy tirando por delante para hacer una burbuja. Ah, eso hizo entonces que los torpedos actuales que se llaman de alta cavitación vayan a rangos de 300 kilómetros por hora. 300 kilómetros por hora. Entonces, obviamente, por más que estés lejos del barco objetivo, a 300 kilómetros por hora tú le pegas de todas maneras. ¿Ya? El barco no tiene la posibilidad de hacerse leso y que decirle oso al torpedo. Entonces, dada esa realidad, salió la idea de decir, cuando vamos a ponerle una bienvenida al torpedo, al super torpedo. Entonces, cuando alguien detecte que, oye, nos tiraron un torpedo, yo voy a poner a los bordes en los costados de mi barco, voy a enviar ondas de ultra alta energía, de energía de ultrasonido. Entonces va al barco y en el momento que el viejo siente que tiene una amenaza de tipo torpedo, él envía al agua pulsos de alta energía que son capaces de destruir cualquier cosa que anda por ahí cerca, incluyendo algún pescadito que aceptó a pasar en ese lado por ese lado también, ¿ya? Costos colaterales, digamos. Pero de esa manera no les dice algo que si nosotros tuviéramos esa capacidad de transferir esa energía del área militar al área industrial, nosotros podríamos tener un aparato en que simplemente fuera pasando, qué sé yo, una correa con el mineral y en algún momento eso fuera bajo líquido y al otro lado saliera pura arena. ¿No sería maravilloso ese tema? Pero hay que buscar esa manera de poder transferir esa energía hacia energía de alta energía. ¿Ya? El nombre de esos equipos se llama transponder. Un transponder es lo encargado que yo me enchufo aquí y tengo 50 gigawatts de potencia de mi reactor nuclear y soy capaz de tirar 49 megawatts de potencia sonora. ¿Ya? Esa transferencia de un tipo de energía hacia otro tipo de energía hecha por un transponder, eso es lo que necesitamos, que eso se vacíe hacia el área industrial. Pero la idea es maravillosa, porque eso haría realmente que la minería no fuera el causante del 10% de toda la energía gastada en este país y mucho más, mucho más. Ya, entonces como se dan cuenta, este curso debería tener todas esas áreas que hemos conversado, desde el área de geología hasta el área de algún tipo de optimización de procesos en el área de los procesos actuales. Ustedes van a seguir una secuencia de lo que íbamos a estar conversando. Primero vamos a ver temas de la geología más básica, de la geología de la Tierra. ¿De qué son las eras? ¿Qué quiere decir mesozoico, paleozoico? ¿Qué quiere decir todas esas cosas?
¿qué importancia tienen para nosotros de mineros? ¿Ya? Eh, Después de eso, vamos a definir que un tema que se conversó hace largo tiempo, o mineralogía lo conversó para ustedes, ¿qué eran los minerales? ¿Qué son los yacimientos? ¿Qué son los tipos de roca? ¿Qué es el ciclo de la roca? Todo ese tema. Producto de eso, vamos a llegar entonces a los minerales y vamos a conocer que los minerales tienen una determinada ley del contenido importante dentro de ese mineral. Después de eso, eh, vamos a jugar a hacer las mezclas, en los blends, ¿se acuerdan? Entonces yo voy a decir, oye, ¿qué material tengo que sacar? ¿De qué parte? Si tengo este lado y este lado, y me están pidiendo entregar 30.000 toneladas por día con una ley de tanto, ¿ya? Entonces yo voy a tener que hacer un sistema de ecuaciones de modo de poder dar las 30.000 toneladas sacando de A, de B y de C, de modo tal que la ley que le esté entregando a la planta sea la pedida por la metalurgia. Después de eso vamos a abrirle la puerta al mundo real y vamos a decir, oh, mira, este es un chancado primario. Entonces vamos a ver los formularios que hay, que son básicamente los que venden los equipos. Entonces los que venden los equipos me van a decir, mire, yo soy vendedor de los chancadores primarios y mis chancadores son esto, esto y esto. Y otro va a decir, yo vendo también este y este. Entonces, ¿qué van a saber ustedes? Van a poder decidir, dadas algunas condiciones de entorno, van a poder decidir cuál es el equipo que deberíamos de cotizar. Deberíamos poner chancadores de tal porte, de características. ¿Ya? Poder definir esa condición que va a ser posteriormente llevada a una cotización. Después vamos a repetir lo mismo con un chancador secundario, después lo mismo con un terciario. Vamos a saber cómo acopiar todas esas cosas en hacer una pila de almacenamiento. Después de eso nos vamos a... junto con eso, yo necesito evaluar... nuevo. Gracias. Después de eso vamos a ir... ya. Dentro del mundo de los chancadores, nosotros tenemos que evaluar cómo lo hizo. Para eso vamos a necesitar entonces medir esos tamaños. Vamos a entrar entonces al mundo de los tamaños de tamices, de la abertura de los tamices y de la manera de proceder para medir un tamaño de producto o de la alimentación a un chancador. Y cuán evidente fue que lo hizo bien o que no lo hizo tan bien. Eso nos va a abrir ese mundo y también una plan industrial de por medio que se llama el arneado. Arneado es ocupar arneros. Y un arnero es una malla grandota, gigante, en la cual yo echo el material de arriba, lo muevo con algún procedimiento mecánico y eso me va a separar entonces los que son de tamaño más grande que la malla y los que son de tamaño más bajo, más chico que la malla. Entonces vamos a saber de que da una determinada cantidad o calidad de material alimentar a separar, nosotros necesitamos comprar un arnero de tal tipo, de tal tamaño, de tal cuestión. Entonces vamos a ir a ese plan, selección de arneros, también ocupando un procedimiento industrial. Finalmente, con esas dos cosas, vamos a abrirle la puerta a los tamaños más chicos.
O sea, ahí vamos a ver las relaciones tamaño-energía. Y finalmente en ese capítulo vamos a ir a la selección de molinos a través de un método viejo pero eficiente, que era el método de Bond. Finalmente, con todo ese mundo andando, yo les voy a contar de que ya lamentablemente vamos a tener que dejar de hablar de los molinos, sino que los molinos los vamos a operar junto con un clasificador de tamaño, que el característico siempre va a llamar un ciclón. Entonces vamos a estar hablando de sistemas de molienda clasificación. Y ya no va a ser un equipo, sino que van a ser dos equipos, un equipo de molienda y un equipo de clasificación. Tal que la eficiencia de ese nuevo sistema va a ser la eficiencia de molienda por la eficiencia de clasificación. Si este es bueno y este es bueno, bueno para todos. Si este es bueno pero este es malo, no anda la cosa. O si este es bueno y este es malo, no anda la cosa. Tienen que ser las dos eficientes para lograr un resultado en los equipos de molienda clasificación, que también lo sea. Y así, de esa manera, vamos a ir acercándonos a las últimas clases en que ya vamos a estar hablando de modelos matemáticos de la molienda, en que ya vamos a superar todas las edades en que hemos estado moviéndonos en este tema y vamos a ir a la década de los 70, en que ahí sale la idea de hacer modelos matemáticos, que a pesar de ser aceptablemente complicados, resulta que hay modelos de los mismos grandes y complejos, modelos simplificados, que nos arreglan perfectamente la vida. Este curso, básicamente, yo lo hago como en 26 clases, eso es lo que dice la historia, bueno. Así que tengo que darme la maña de hacerlo en el tiempo en que ustedes me van a permitir hacer clases. Este curso tiene usualmente en su evaluación, tiene 3 pruebas y probablemente un trabajo que va a ser una mezcla de la primera parte, definir una condición de planta de trituración o chancado, y la segunda parte, dada la primera, cuál sería la planta de molienda, que sería la que conversara con esa etapa de planta de chancado. Si todo eso funciona bien y tenemos los tiempos necesarios, y ustedes la dedicación a venir a conversar estas clases conmigo, perfecto, no hay ningún problema. Aquí no estamos para nada más que tratar de que todo el mundo se empape de que este curso es importante para su negocio profesional de ser un buen minero. Muchas gracias por estar. Fueron un número aceptablemente bueno de alumnos, así que gracias por eso. Este curso también se está repitiendo a través de una grabación del mismo. Yo les voy a hacer llegar a través de los ayudantes. Tenemos 2 ayudantes, a Connie y el Felipe. Muy buenas personas ambos. Constanza Aguirre, una hora egresada, que está ahí. Y Felipe ha aprendido su... Bueno, no, está Felipe... Sí, acá, profe. Hola. ¿Cómo Ellos está? son entonces, bien amigo, ellos son mi número 1, plena comunicación de ellos conmigo y ellos. Así que cualquier cosa que ustedes necesiten, me la cuentan o directamente o a través de ellos, y de seguro todo me va a llegar. Gracias por estar, pórtense bien, vayan a las reuniones que citan los ayudantes cuando los citan. Ellos hacen muy buenas clases o reuniones de ayudantía o para conversar de algún tema en específico. Tenemos todas las ganas de que todo usted sea este curso así de agradable y grato. ¿Ya? No sé, Connie o Felipe, si tienen algo que agregar. Ya de partida, ellos están invitando a que ustedes se junten por un Facebook, un WhatsApp, así que please do it. Nada más que contar. Nosotros tenemos que ver el horario de ayudantía, pero ahí nos ponemos de acuerdo con los chiquillos.
y ¿Yo le creo? avisamos. Sí, Dale, como todos los semestres. así es. Así que- Pero ya tenemos los grupos hechos. El video se va a subir a YouTube y se va a subir al Drive, si no me equivoco, que el Felipe hace esas gestiones. Ya, pues. Sí, ya. Eh, Esos cuchillos. ¿Qué otra cosa más iba yo a contar? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. En en las eventuales pruebas y el eventual trabajo, ¿valdrían como todo lo mismo? ¿O tienen más valor las pruebas o más valor el trabajo? Usualmente hemos dividido por el número de trabajos, así que nada haría pensar lo contrario. Ya. El otro asunto está que yo coloco notas de 0 a 100. A 100. Ya, eso es una manera lejos más práctica que evaluar del 1 al 7. Da más fineza. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que juntar como promedio un 50. Entonces, la suma de su trabajo dividido por el número de trabajo tiene que dar un 50 o mayor que eso. Eso hace que si en la primera prueba saqué buena nota, por favor, no dejarse estar y sacarse una nota baja en el segundo, porque después quiere decir que andan todos cojeando en cómo pasar en la tercera prueba. El plan es que si ustedes le ponen interés y ganas a todo lo que estén haciendo, van a sacar siempre una aceptablemente buena nota. Nada más que contar. Gracias por estar. Son las 20, ¿cuánto? 29. Sí, ya estamos en la hora de cierre. Gracias, Connie, gracias, Felipe. Gracias a todas las chiquillas y chiquillos que están ustedes escuchando. No hay de qué, profe. No se preocupe.